Bueno, la unidad del tratamiento de la clase de hoy, la unidad temática 8, transformadores para medición, y la ampliación de alcance de los instrumentos en corriente alterna, es decir, basándonos en el estudio de los transformadores TI y los transformadores TB, ¿no es cierto? Y las distintas características que se necesitan conocer en relación a ellos, basados o para ser utilizados en mediciones eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el listado que figura o el detalle que figura en la unidad 8, ¿no es cierto?, se basa justamente en ese sentido. Fíjense que siempre que nosotros hemos estudiado cualquier tipo de instrumentos, hemos necesitado la posibilidad y hemos recurrido a la posibilidad y a través del artificio eléctrico que sea necesario, ¿no es cierto?, de ampliar el alcance, es decir, ampliar la escala o ampliar las posibilidades de medición de los instrumentos, ampliar el campo de medida, decíamos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y para disponer de alcances mayores, o sea, tener mayores fondos de escala e inclusive distintas posibilidades de medición como fondos de escala. Es decir, eso hemos recurrido en todos los instrumentos que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? De alguna manera se recurría a digamos, artificios eléctricos que de alguna manera permitían hacer eso. Bueno, entonces eso era una especie de conversión de lo que serían los parámetros, recurriendo a esos elementos eléctricos conectados al instrumento, de manera de que nos permitían tener esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, esos convertidores, ¿no es cierto?, que nos producían, nos daban la posibilidad de modificar el alcance, nosotros lo seleccionamos según los instrumentos y clasificado o de acuerdo a, estudiados de acuerdo al tipo de señal o a los elementos constitutivos que existían, ¿no es cierto?, según a lo que hemos recurrido. Por ejemplo, según el tipo de señal, teniendo en cuenta que si la señal es continua, la señal a medir no es continua, es alterna e inclusive las dos posibilidades, ¿no es cierto? Y a los elementos constitutivos, y ahí quizás recordando un poco los primeros capítulos, un poco derivamos lo que manifiesta este slide, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando recurríamos a resistencias en derivación a esos instrumentos para poder, digamos, hacer cursar por ahí corrientes fuertes y que eran peligrosas que, digamos, circulen por el instrumento? O resistencias en serie para producir caídas de tensión que hagan que la correspondiente al instrumento sea mucho menor y adecuada a lo que puede soportar ese instrumento. Entonces recurríamos a resistencias a Shunt, resistencias adicionales, es decir, con distintas denominaciones y que, bueno, nos permitían justamente eso, lo que habíamos dicho al principio, a incrementar el alcance, ¿no es cierto? En general, también podemos recurrir a otros transductores de medida, o sea, otros elementos que pueden ayudarnos en ese sentido, y uno de ellos, ¿no es cierto?, es recurrir a transformadores de medición. O sea, una de las posibilidades de los artificios eléctricos que hacemos es recurrir a los transformadores de medida o transformadores para medición. Eso es, de alguna manera, lo que nosotros pretenderemos en este capítulo. Utilizar el conocimiento que se tiene o que ustedes tienen ya de transformadores, que lo han estudiado en la materia adecuada, ¿no es cierto?, pero para ser utilizado cuando hacemos mediciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un transformador de medida? Un transformador en general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Y es un dispositivo
eléctrico que consta de un primario, consta de un secundario, es decir, bobinados, ¿no es cierto?, en el primario y bobinados en el secundario, con una determinada cantidad de espiras en ese primario y en ese secundario, ¿no es cierto?, y que de alguna manera por el efecto transformador o los principios que recurren y que dominan su funcionamiento, se logra que los parámetros de entrada y los parámetros del salida estén basados justamente en la relación de transformación. O dicho de otra manera, nosotros podríamos incrementar o disminuir cualquiera de esos parámetros, uno con relación al otro, y eso nos permitía ser utilizado con diferentes tipos de utilidades, ¿no es cierto? Si vale la redundancia. En nuestro caso, ¿a qué recurrimos o a qué hacemos? Tomamos parámetros en el primario que son de valor alto, ¿no es cierto? Y los reducimos haciendo que en nuestro secundario podamos tener o podemos recurrir a la posibilidad de conectar instrumentos. A ver, imaginemos una situación tal vez es irreal y que nos pueda servir con ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hacer la medición de cualquier parámetro, cualquiera de ellos, tensión o corriente, u otros parámetros eléctricos, en un sistema cuya tensión está en 13.200, que es algo muy común. Ese valor, utilizar sistemas o que como ingeniero electromecánico ustedes necesiten es una medición de parámetros eléctricos en un sistema de 13.200, que es el sistema de distribución, ¿no es cierto?, desde las centrales de producción o de las centrales de distribución hacia los domicilios, hacia los centros, hacia las subestaciones transformadoras aéreas y a partir de ahí a los domicilios, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, la pregunta es, ¿podremos colocar instrumentos para realizar mediciones a ese nivel de tensión? Y bueno, no, la respuesta es lógicamente no, no podemos porque nuestros instrumentos, ¿no es cierto? Recordamos en lo que hemos visto, lo que hemos estudiado ya, ¿no es cierto? Y que ustedes los han visto en los laboratorios, tienen valores mucho más bajos de tensión. Supongamos uno de ellos, un voltímetro, está en el orden de 750 voltios o 1000 voltios como alcance máximo, ¿no es cierto?, en alterna. Y acá tenemos valores de 13.200. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la medición de parámetros en esos sistemas? Bueno, entonces ahí es donde nosotros recurrimos a la utilización de los transformadores de medida, ¿no es cierto? Entonces, eso es en el circuito primario. Entonces, ¿y qué tenemos en el circuito secundario? Y justamente ahí vamos a conectar los instrumentos de medida que necesitemos. Voltímetros, amperímetros, batímetros, cofímetros, es decir, frecuencímetro, es el instrumento que necesitemos conectar para hacer la medición de ese parámetro, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ocupa entonces esta unidad, ahí recurre a esta unidad un poco como para ver. Entonces, ¿cuál sería la función de nuestro transformador? Es decir, darle la posibilidad al instrumento que amplíe la posibilidad o el recurso de medir parámetros eléctricos en sistemas que tienen mayor valor, que inclusive no puede ante sus valores máximos, pero amparado bajo la conexión de ese transformador sí lo va a poder hacer. Pero fíjense en que a la par de eso, esa es como medida principal, o mejor dicho, como utilización principal, como objetivo principal. Pero a su vez también nos permite, fíjense, separar eléctricamente el instrumento y el circuito, ¿no? Porque ya sabemos que un transformador no tiene conexión eléctrica entre primario y secundario. Un transformador
tradicional, ¿no? No tiene conexión entre el primario y el secundario, conexión eléctrica, sí tiene conexión magnética, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces en definitiva hay una aislación o una separación de ese secundario y el primario desde el punto de vista eléctrico, ¿no es cierto? ¿Y qué otra situación también nos permite indirectamente? Y es la de que los circuitos, o mejor dicho, los lugares, ya sea el de conexión, ¿no es cierto?, al sistema donde vamos a producir la medición, e inclusive donde podemos tener el instrumento, pueden estar muy separados, puede estar a una cierta distancia de eso, lo que es también muy útil justamente en protección de las personas y del equipamiento, ¿no es cierto?, para protegerlo, para cuidarlo, ¿no es cierto? Y eso ocurre, por ejemplo, en una estación transformadora, donde nosotros tenemos toda una playa, ¿no es cierto?, de operación, a donde llegan los conductores, ¿no es cierto?, con esas tensiones elevadas o corrientes elevadas. Ahí ubicamos nosotros nuestro transformador y a través de conductores, o sea, de cable, podemos llevar lo que corresponde a su secundario hasta un lugar, o sea, hasta la sala, hasta la sala de comando, donde sí ahí tenemos conectados o colocados nuestros instrumentos. Entonces podemos hacer la medición a una determinada distancia, ¿no es cierto? Lo que de alguna manera eso redunda en protección de los instrumentos mismos y de las personas, ¿no es cierto? Bueno, los instrumentos de medición, ¿no es cierto?, podemos clasificarlos en dos tipos, ¿no?, dos grandes tipos fundamentales, lo que sería el transformador de corriente y el transformador de tensión. El transformador de corriente genéricamente se denomina, se conoce como TI, y el transformador de tensión como TB. Un poco creo que es obvio la denominación. I es de corriente, B es de tensión. O pueden encontrar algunas bibliografías donde lo llaman TC y TT, bueno, justamente porque es corriente y tensión, pero lo más común es TI y TB. Es como se generaliza su denominación. Pero bueno, sabemos que son transformadores de corriente y transformadores de tensión. Los transformadores de corriente, bueno, no dejan de ser como todo transformador, bajo el principio de funcionamiento del transformador, ¿no es cierto? No tener todas las características de un transformador común, como lo hemos estudiado, con su teoría y su realidad inclusive, ¿no es cierto? La gran diferencia fundamental o inicial, ¿no es cierto?, que podemos notar es que nuestro transformador es la forma de conectar nuestro transformador de corriente. Un transformador de corriente se conecta en forma como está dibujado en el circuito. Bueno, consideremos que tenemos una línea, en este caso marcado por la línea vertical de la izquierda, y otra que debería estar en forma paralela, ¿no es cierto?, a la segunda. Imaginemos que en la parte superior tenemos el generador y en la parte inferior tendríamos la carga. Para conectar nuestro transformador de corriente lo hacemos en serie, o sea, interrumpimos una de las líneas, conectamos el primario y damos continuidad hacia la carga. Entonces eso nos da una similitud a lo que pasaba cuando nosotros conectábamos un instrumento para medir corriente, o sea, un amperímetro. ¿Cómo hacíamos? Hacíamos una conexión para conectar un amperímetro para medir la corriente, que es lo que decíamos, y interrumpimos el circuito y conectamos en serie. Entonces, esa es en forma similar la forma en que conectamos nuestro transformador de corriente en serie. Y por supuesto nos estamos refiriendo al primario, ¿no es cierto? Después en el circuito secundario del transformador conectamos lo que ya mencionamos, que es lo que es, y la carga que va a tener ese transformador. ¿Y cuál es la carga? ¿Cuál es lo que vamos a conectar? ¿A dónde vamos a utilizar todo el efecto que va a producir nuestro transformador? ¿No es cierto?
en los instrumentos que vamos a conectar. Es decir, un amperímetro. Los instrumentos medidores sería un amperímetro. Bueno, pueden no ser uno solo, pueden ser varios amperímetros, o pueden ser los circuitos amperométricos de batímetros, de barímetros, de cofímetros, e inclusive medidores, o sea, contadores de energía, es decir, cualquier tipo de instrumento que necesite el aporte de la corriente, ¿no es cierto? Ese sería nuestro transformador de corriente. Fíjense, el transformador de tensión, la diferencia. También dijimos, es un instrumento que funciona, es una máquina que funciona también con el principio de transformador, con el principio que hemos estudiado de transformador, nada más que fíjense la diferencia, se conecta en paralelo con el sistema. Si tenemos los dos conductores, arriba imaginamos el generador, abajo la carga, y conectamos cada uno de los terminales del transformador, uno a cada conductor de ese sistema, considerando que es un sistema monofásico, ¿no es cierto? Bueno, ese es nuestro transformador, y por cierto, en el secundario, ¿qué es lo que vamos a tener? Los sistemas de medición, o sea, los instrumentos de medición, que en ese caso se conectan en paralelo, como cuando nosotros conectamos un voltímetro para medir la tensión, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia fundamental está, entre otras cosas, en la forma en que nosotros lo conectamos al transformador para que se comporte como un transformador de corriente o un transformador de tensión, ¿no es cierto? Cuando, hablando ya en sí del transformador, en su funcionamiento no difiere en absoluto de lo que hemos estudiado en la materia de máquinas eléctricas, ¿no es cierto? Y dentro de ese estudio, ¿no es cierto?, que es bastante amplio y al cual recurrimos como apoyo, ¿no es cierto?, o que tomamos como fundamentación para entender lo que nosotros estudiamos ahora, o lo que nosotros utilizamos de transformadores de medida, uno de ellos es el diagrama vectorial, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Porque a raíz de ello se definen una serie de parámetros o de elementos que caracterizan a estos transformadores. Es decir, el diagrama vectorial, ¿qué es lo que era? Bueno, nuestro diagrama vectorial referido a un transformador no es otra cosa que un dibujo, una representación gráfica en un sistema de ejes cartesianos a través de vectores, ¿no es cierto?, que representan, ¿qué cosa? Los parámetros eléctricos del transformador. Y en ese sentido, y como repaso, como reactualizar un poco lo que han visto ahí, recordemos que en el caso del transformador, ¿qué necesitábamos o por qué funcionaba un transformador? Porque nosotros teníamos que en el circuito primario, el circuito primario era recorrido por una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Esa corriente eléctrica producía el flujo en el núcleo, producía un flujo magnético en el núcleo. Entonces, partimos de qué cosa, de hacer la representación de ese flujo en forma horizontal, con una dimensión cualquiera, o sea, una determinada escala, y representamos nuestro flujo, ¿no es cierto? Entonces, recordamos nosotros que el flujo, que era consecuencia de que circulaba una cierta corriente en el primario, recordamos la ley de Faraday, ¿se acuerdan? La variación del flujo con respecto al tiempo, que lo expresábamos como la derivada del flujo con respecto al tiempo, y como nosotros tenemos un flujo que está producido por una señal sinusoidal, ese flujo, bueno, va a tener una forma sinusoidal también, ¿no es cierto? Si nosotros derivamos una sinusoide, ¿qué es lo que obtenemos? Y obtenemos un coseno. Si derivamos un seno, obtenemos un coseno. ¿Y un coseno qué es lo que es? Y el coseno es el mismo seno, o sea, la misma función seno, pero digamos con un desfasaje de 90 grados.
Por esa razón, cuando aplicamos esa ley de Faraday, ¿no es cierto?, respecto del flujo, decimos que obtenemos qué cosa. La ley de Faraday, aplicada a la ley de Faraday al flujo, nos da una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz va a estar desplazada 90 grados en relación al flujo, por lo que hemos dicho recién. Uno es el seno y el otro es el coseno, o sea, tiene un desplazamiento de 90 grados. Entonces, respecto del flujo que está representado horizontalmente, la fuerza electromotriz, ¿qué quiere decir? 90 grados, y va a ser una representación en el eje vertical. Entonces vamos a tener un flujo, ¿no es cierto?, que se va a producir tanto en el primario como en el secundario, ¿no es cierto? Porque sabemos que sobre el núcleo están justamente bobinados, envueltos, concéntricos a él, los dos bobinados, la del primario y el secundario. Justamente ese es el efecto, es la función del transformador, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un flujo primario, una fuerza electromotriz primaria y una fuerza electromotriz secundaria. En la representación gráfica, y también recurrimos a todo lo que ustedes han visto, se dibuja uno en un sentido, por ejemplo hacia arriba, y la llamamos E1 a la fuerza electromotriz primaria, y otra hacia abajo, y la denominamos E2, con las escalas correspondientes, ¿no es cierto? Las escalas correspondientes hacen que nosotros podamos hacer una corrección de valores, ¿no es cierto?, como para que la representación gráfica sea coherente. Es decir, porque si nosotros tenemos en cuenta que sobre uno de ellos, por ejemplo, en el secundario tenemos valores de, pongámosle 10, 20, 30 voltios, y sobre el otro tenemos, como dijimos hace un momento, utilizando valores típicos reales, 13.200, si lo representamos a igual escala, uno se nos va a escapar de las posibilidades de representarlo gráficamente en cualquier papel, en la computadora o en la pizarra o a donde sea. Por lo tanto, se hace un cambio de escalas de manera que los tamaños de las representaciones gráficas sean coherentes y puedan ser visualizadas ambas en el mismo gráfico. Eso hace, o eso es lo mismo como que si nosotros hacemos una representación gráfica a donde tengamos iguales dimensiones, o sea, como si la relación de transformación fuera igual a 1, y representamos con el mismo tamaño el vector del primario y del secundario. Pero lo importante entonces que tenemos hasta acá, y eso ustedes lo han visto, lo tienen que haber visto perfectamente cuando estudiaron máquinas eléctricas. Pero bueno, entonces nosotros nos basamos en eso y tenemos representado hacia arriba la fuerza electromotriz E1 y la fuerza, y hacia abajo la fuerza electromotriz E2, ¿no es cierto?, que, repito, salen de la ley de Faraday aplicada al flujo variable en el núcleo. Muy bien, pero ¿qué resulta? Si nosotros tenemos sobre el secundario, tenemos aplicado una carga, por ejemplo, los instrumentos o la carga que sea, ¿no es cierto?, como tiene cualquier transformador. Esa carga hace o produce la circulación de una corriente eléctrica. ¿Cómo le llamamos esa corriente eléctrica? I2, porque circula por el secundario. Imaginemos que la corriente eléctrica esté representada por un vector tal como el que representamos acá, I2. Acá, como vemos, ese vector I2, esa corriente I2 está atrasada respecto de la fuerza electromotriz que se genera en el secundario. Por lo tanto, va a corresponder a una carga inductiva. Bueno, ese análisis ya lo sabemos por una cuestión como la que estudiamos en electrotecnia, ¿no es cierto? Bueno, pero el hecho de circular la corriente I2, ¿qué produce? ¿En qué? En los bobinados, se produce en los conductores eléctricos que conforman esos bobinados, y va a producir una
caída de tensión, ¿no es cierto?, que va a estar en fase con esa corriente. Por lo tanto, respecto de la tensión que tenemos, que se genera de la fuerza electromotriz que se genera en el secundario, va a haber una caída de tensión en los bobinados, en los circuitos de carácter resistivo, que va a estar exactamente en fase, bueno, y en este caso en oposición, porque es caída de tensión, y que la llamamos U sub R2. Y en cuadratura con él, o sea, 90 grados desfasado, una caída de tensión en las reactancias inductivas de ese bobinado secundario. Entonces, para nosotros lo llamamos U en la reactancia inductiva 2. Fíjense que eso define inmediatamente un triángulo de caída de tensión. ¿Respecto de qué? De la fuerza electromotriz en el secundario. Y da como resultado, ¿no es cierto?, que la fuerza electromotriz en el secundario menos esa caída de tensión nos va a dar otro vector al cual llamamos U sub 2. Esa tensión, eso es la tensión o la diferencia de potencial que vamos a tener a los bornes del secundario, la U sub 2. Entonces ya vemos que hay una diferencia entre lo que sería, fíjense, la fuerza electromotriz E sub 2 y la diferencia de potencial U sub 2. Y ambas están en el secundario, en el bobinado secundario. Hay una diferencia en módulo y hay una diferencia en ángulo, ¿no es cierto?, que la podemos observar y caracterizar ahí. Bien. Pero fíjense, para que se produzca, bueno, perdón, completo lo que el concepto respecto de las fuerzas electromotrices, ¿no es cierto? Así como tuvimos nosotros el análisis respecto de la fuerza electromotriz en el secundario, también lo tenemos la fuerza electromotriz en el primario, pero con la diferencia de que la fuerza electromotriz es la que tenemos prácticamente desarrollado en el bobinado. Pero ¿qué resulta? Que esa fuerza electromotriz también se va a producir debido a que para que se produzca eso tiene que haber una corriente en el primario, ¿no es cierto? Una corriente en el primario. Por lo tanto, esa corriente en el primario va a producir una pérdida en la resistencia del bobinado, o sea, de los conductores primarios, y una caída de tensión en cuadratura en la misma forma que ocurrió antes, con la diferencia, o sea, que ocurrió con el secundario, con la diferencia de que en lugar de restarse a la fuerza electromotriz, en este caso es necesario sumar eso. ¿Para qué? Para que la suma de la fuerza electromotriz que tenemos en el bobinado primario, más la caída de tensión que se producen en los conductores, ¿no es cierto?, del tipo resistiva e inductiva, nos proporciona un nuevo vector que es la diferencia de potencial que nosotros tenemos que aplicar en el primario para que funcione todo lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ahí también de vuelta recurrimos y observamos que hay una diferencia entre fuerza electromotriz del primario y tensión o diferencia de potencial aplicado a ese primario, ¿no es cierto? Diferencia que es notable desde el punto de vista del módulo y es notable desde el punto de vista del ángulo. Lo que teóricamente antes habíamos estudiado cuando uno hace el análisis teórico del transformador, ¿no es cierto?, del transformador ideal, es que hay un desfasaje, como decimos, de 180 grados entre las dos fuerzas electromotrices y exactamente 90 grados con respecto al flujo. Vemos que ahora, ya analizado desde el punto de vista de la diferencia de potencial U sub 1 y U sub 2, ya no es tan así. Ya no tenemos esos 90 grados que teníamos antes. Bueno, esa es la diferencia de un transformador ideal y de un transformador real. Bueno, pero para que circule o para que se produzca ese flujo, recuerda que habíamos mencionado donde se generó todo, que
¿qué es lo que necesitábamos tener? Y necesitábamos que exista una corriente que va a estar en fase con ese flujo y que es lo que llamamos nosotros corriente de magnetización. ¿Se acuerdan? Pero también existe una corriente en cuadratura con ella, que es la corriente de pérdida, que es la que se produce. Esas pérdidas, ¿recuerdan dónde se producían? Se producían en el hierro, en todos los elementos que de alguna manera son necesarios para el funcionamiento del transformador y eran pérdidas por corriente de Foucault y por histéresis, ¿no es cierto? Esas se representan con un vector en cuadratura. La suma de las dos, la corriente de magnetización necesaria para producir el flujo y la corriente de pérdida, que son las que tienen que absorber las condiciones que nos propone nuestro transformador o todo lo que ocurre en el hierro, de alguna manera genera lo que se llama la corriente I sub 0. Esa es la corriente de vacío que circula ¿dónde? En nuestro circuito primario. Bien, eso que nosotros hemos explicado ahí, si lo llevamos al gráfico que habíamos analizado, el gráfico central que estábamos analizando, tenemos nuestra corriente I sub 0. ¿Cuál es esa corriente? Es la corriente de vacío, es la que circula por el primario. Pero después también dijimos que había una corriente que circulaba por el secundario, ¿recuerda? Si esa nosotros la proyectamos hacia el primario, se lo hace con un ángulo de 180 grados, por lo menos desde el punto de vista análisis ideal, ¿no es cierto?, del transformador, y con una relación de transformación que va a estar en relación a la diferencia de espiras entre uno y otro, o la relación entre espiras de ellos. Si nosotros, como hemos hecho el análisis anterior, consideramos que esa relación a los efectos de la representación gráfica lo consideramos igual a 1, bueno, podríamos dibujar que la corriente I sub 2 el secundario se proyecta 180 grados en el primario y con un módulo igual. Entonces sería la corriente menos I sub 2. Esa corriente menos I sub 2 compuesta vectorialmente con la corriente I sub 0, que es la corriente de vacío, la corriente del primario, de alguna manera, entonces, entre esas dos, digamos, lo componemos vectorialmente y obtenemos la I sub 1. Esa es la corriente del primario, la corriente real del primario. Entonces, la composición de esta corriente del primario es la corriente de vacío necesario para que se produzcan todos sus efectos magnéticos y la proyección de la secundaria sobre la primaria, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, esa corriente I hace que a la caída de tensión U sub R, o sea, esta caída de tensión está en fase con esa corriente y la otra en la parte reactiva está en cuadratura con la anterior. Bueno, ¿para qué es útil? ¿Por qué hicimos este breve repaso, ¿no es cierto?, del transformador? Porque surgen algunos parámetros y que son los que justamente nosotros vamos a analizar para definir algunas condiciones, unas características de los transformadores de medida, que lo vamos a ver oportunamente cuando se trate cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos ese transformador de corriente, en el transformador de corriente analizamos los flujos. Cuando se diseña un transformador de corriente, se lo diseña para el flujo neto que va a circular por el núcleo, ¿no es cierto? Es decir, ya sabemos que el diseño de un transformador siempre comienza por analizar la potencia que vamos a requerir de ese transformador y en base a ello, a partir de ello, determinamos el núcleo que va a tener ese transformador, o sea, la sección del hierro por la que va a estar compuesta ese transformador. Bueno, eso lo habrán visto y lo recordarán de máquinas eléctricas, pero de todos modos, todo eso va a proporcionarle al flujo que va a circular por ese núcleo y es el flujo neto, ¿no es cierto?, en condiciones normales. Pero ¿qué resulta? Que ese flujo, si nosotros analizamos las relaciones de transformación, vemos que el flujo del primario, el flujo que se produce, ¿no es cierto?, con producto de la acción magnetizante en el primario, ¿no es cierto?, produce un flujo contra electromotriz, digamos, en el secundario,
secundario, que eso es de alguna manera lo que hace producir la corriente I sub 2. De manera que son opuestos entre los dos, de manera que el flujo primario y el flujo secundario, al ser opuestos, y tienen valores prácticamente iguales o casi o muy parecidos, ¿no es cierto? De manera que el flujo total o flujo neto en el bobinado es muy pequeño, la diferencia entre uno y otro, que es muy pequeño. Entonces, a ese flujo neto se recurre para diseñar el núcleo del transformador. Entonces, para un flujo pequeño. Por esa razón es que si falta alguno de ellos, cualquiera, el flujo 1 o el flujo 2, ¿no es cierto? A falta de alguno de ellos, por ejemplo, que falte el flujo 2, el flujo total o flujo neto se va a transformar en todo el flujo primario. Como ha sido diseñado por pequeños valores de flujo y hacer circular por un flujo muy grande, entonces eso va a crear inconvenientes en el transformador, ¿no es cierto? ¿Qué inconveniente? Y que vamos a tener un flujo grande, va a producir, sin lugar, provoca calentamientos muy fuertes, magnetizaciones que pueden ser remanentes, que pueden ser dañinos, y puede inducir en los bobinados tensiones muy elevadas. Eso puede llegar a crear inconvenientes, mal funcionamiento del transformador e inclusive a destruirlo. Eso hace de que ninguno de los dos flujos debe estar ausente, ni el 1 ni el 2, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el 2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que si no debe estar ausente el flujo 2, que siempre tiene que existir una corriente por el secundario. Entonces, si nosotros pensamos en relación a ello, que siempre debe existir una corriente por el secundario, es que nunca debemos dejar el secundario abierto. Nunca debemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros queremos quitar o sacar un instrumento, o sea, algo de la carga, o sea, un instrumento para hacer un reemplazo, para reparar, para lo que sea, debemos previamente conectar otro o, de última, cortocircuitar el secundario y eso nos va a asegurar el funcionamiento del transformador. Nunca dejarlo a bornes abiertos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por lo que dijimos recién, el flujo se va a transformar en un flujo mucho mayor, el flujo neto por el núcleo, se va a transformar en un flujo muy grande, ese flujo grande va a crear inconvenientes y hasta puede destruir el transformador. Entonces, si nosotros necesitamos sacar un transformador, un instrumento del secundario del transformador, tenemos que dejar otro instrumento conectado o hacer un cortocircuito en el secundario del transformador. Nunca dejar abierto. Eso también nos dice que no podemos conectar fusibles como protección en el secundario de un transformador de corriente. Solo estamos hablando para este caso. Bueno, es una consideración muy importante a tener en cuenta cuando se manejan este tipo de transformadores o que están manipulando este tipo de transformador. Lógicamente, como cualquier transformador, existe una relación de transformación que está en base a las corrientes primaria y secundaria, al número de espiras de eso, el secundario, del primario, que eso teóricamente ya lo han estudiado ustedes. ¿Y cómo? Normalmente lo definimos a través de la relación de transformación nominal. ¿Por qué lo que era nominal? Nominal es esa denominación que se aplica en especificaciones de máquinas eléctricas, siempre está referido a las condiciones normales de funcionamiento o para la que desarrolla o sea, han sido para las condiciones de diseño o para las que desarrolla el mayor rendimiento, el funcionamiento de ese equipo o de esa máquina. Esas son las condiciones nominales, ¿no es cierto? En este caso, las condiciones nominales serían los valores estandarizados de corriente del primario y los estandarizados de corriente del secundario. Y son las que nos sirven para hacer los cálculos de utilización cuando nosotros recurrimos a conectar un transformador de corriente. Normalmente, la relación de transformación, que es una de las especificaciones muy importantes de un transformador, en este caso no vienen así como un solo número, como normalmente hemos visto cuando hemos estudiado la teoría de los transformadores, sino que viene especificando dos valores, en este caso
como es un transformador de corriente, dos valores de corriente, la del primario y la del secundario. Ahora, ¿qué valores? Los valores estandarizados o los valores normalizados que tenemos para ese parámetro, ¿no es cierto? Y eso un poquito más adelante lo vamos a ver. Fíjense que a partir de ahí, y ahí nos estamos acercando a definir los parámetros que nos interesan en un transformador. Se define lo que se llama, y recurriendo también a los conceptos que hemos visto inicialmente, ¿no es cierto?, en la materia, siempre que hacemos una medición, que utilizamos un instrumento, ¿qué es lo que ocurría? Y había presente un error. Bueno, en este caso, además del instrumento, tenemos, utilizamos un transformador, otro equipo, que también nos introduce errores, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de errores? Uno de ellos se llama el error de relación. ¿Por qué se llama eso? O error de corriente si estamos refiriendo a ese transformador, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros calculamos el valor de medición, es decir, porque nosotros medimos y calculamos el valor a través de la relación de transformación, utilizando la relación de transformación nominal. Entonces estamos haciendo un cálculo indirecto, o sea, utilizando un método indirecto. Por lo tanto, se va a producir un error. ¿Qué error? Y justamente, como todo error, se calcula, ¿se acuerda? Como una diferencia del valor calculado, porque nosotros estamos queriendo conocer la del primario, pero nos basamos en lo que medimos en el secundario, que sería la I sub 2, y la relación de transformación nominal, que eso es un dato, una especificación y que viene marcado en el transformador. Entonces, utilizamos esos dos parámetros para calcular el valor del primario. Entonces, este sería el valor calculado, calculado y medido, ¿no? Y este sería el valor verdadero. Entonces, tomado como error, de alguna manera, esta diferencia nos proporciona un error introducido justamente por el uso del transformador. Acá está expresado, a donde lo estamos indicando, está expresado como un error absoluto, con el concepto que ya tenemos de errores absolutos, pero lo podemos relativizar, ¿no es cierto?, dividiéndolo, por ejemplo, en la corriente I sub 1, y tenemos el error relativo de medición del transformador, ¿no es cierto? Y error relativo porcentual expresado con cualquiera de las relaciones, es decir, multiplicado, lo relativizamos al valor de la corriente primaria y lo multiplicamos por 100, y entonces ese es el error relativo porcentual. Bueno, pero ¿qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros medimos, ¿no es cierto?, con ese transformador vamos a introducir también un error. ¿Por qué se introduce ese error? Porque utilizamos la relación de transformación nominal para calcular el valor que corresponde al primario. Bien, pero también existe un error angular que de alguna manera introduce la conexión de este transformador. ¿Y se acuerdan lo que habíamos visto? Que decíamos que teníamos la corriente de magnetización, la corriente de pérdida, la corriente de vacío, que la corriente de I sub 2, o sea, del secundario, proyectada hacia el primario, nos daba un valor tal como el que señalamos ahí en el gráfico, y que la composición de la corriente de vacío con eso, realmente nos da la I sub 1. Vemos que entonces la corriente real que circula por el primario no es exactamente como lo era en un transformador ideal, ¿no es cierto?, de 180 grados de la I sub 2, de la del secundario, sino que hay una diferencia angular entre esa I sub 1, I sub 2' o I sub 1', ¿no es cierto?, según como lo veamos, y la corriente I sub 1. Hay un error. Ese es el error angular, que de alguna manera también produce el haber incorporado, el haber utilizado el transformador. Eso es lo que se denomina error angular, o también ángulo de pérdida o ángulo de error que introduce el transformador. Realmente este valor angular, que ahí está dibujado un poco exagerado, digamos, para poderlo apreciar, es de un valor muy, muy pequeño, del orden de los minutos. Fíjese, ni siquiera grados. Eso nos dice que esto es muy
pequeño ese ángulo. Acá, repito, está exagerado como para poderlo reconocer o observarlo en la representación gráfica, ¿no es cierto? Eso también, ¿qué es lo que nos dice? Que prácticamente la corriente del secundario se proyecta casi 180 grados sobre el primario, ¿no es cierto? O sea que el transformador, por eso el transformador es una máquina bastante noble, de muy buen rendimiento, de muy buen rendimiento. O sea que está muy cerca de lo que sería el transformador ideal, ¿no es cierto? Los dos errores, el error de relación y el error angular que hemos comentado recién, hacen a un error general que el transformador introduce cuando utilizamos su ayuda para poder realizar las mediciones. Eso define, ya sabemos que el error de alguna manera es muy importante cuando hacemos mediciones, ¿verdad? Pero de alguna manera también ese error, si es mínimo, nos da una indicación de la calidad de la medida. Por lo tanto, que entonces nosotros podemos utilizar o hacer referencia a un número que me va a expresar la calidad de ese transformador. Y también se denomina clase o clase del transformador en forma similar a la que utilizamos para los instrumentos de medida, para los instrumentos. Entonces, la clase es un número que me expresa la calidad de la medida o el error que está cometiendo ese transformador que introduce ese transformador en su uso y en la determinación de una medición. Por esa razón, también se definen con números similares a como eran en instrumentos. Clase 01, 02, 05 y 1, y cada una de ellas de alguna manera tenía un espectro de utilización, ¿no es cierto?, según la importancia de la medición que nosotros estamos haciendo, es decir, para laboratorios de contratación, para laboratorios comunes o para mediciones en servicio, o sea, portátiles, en servicio en línea o mediciones de campo, podemos decirlo, ¿cierto? Entonces, la clase, así como ya hemos visto los errores, hemos visto la clase, esas son otra de las especificaciones que tienen los transformadores de medida. Acá en una tabla simplemente hace una comparación de los valores de la clase y los errores que se cometen. Fíjense, en errores de intensidad en porcentuales en el orden 0,1, 0,2, 0,5, 1, según que la corriente sea la nominal pura, o el 20% de la nominal, o el 80% de la nominal, perdón, el 120% de la corriente nominal, el 80%, o valores menores o mayores en relación a la nominal pura, ¿no es cierto? Y lo mismo el error angular. Y fíjense en que, como decía recién, está expresado en minutos, o sea que ese ángulo es de 10 minutos, 20 minutos. Fíjense, en este caso es de 1 grado recién, 60 minutos, 1 grado. Y 1 grado prácticamente sería muy difícil de poderlo dibujar si no extendemos las escalas, ¿no es cierto? Hacemos una representación más amplia como para poder hacerlo notable. Bueno, conclusión, el valor angular, la diferencia angular es muy pequeña. En un transformador de corriente existen valores nominales tanto en el primario y en el secundario. ¿Se acuerdan que la relación de transformación lo definimos? Y eso va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función de donde utilicemos nuestro transformador. Imaginemos, si nosotros estamos en un sistema eléctrico de transporte de carga, donde podemos tener corrientes, pero muy amplias, ¿no es cierto? Del orden de 10, 100, 1000 o más amperios. Y bueno, el transformador o el primario de ese transformador tiene que poder soportar esas corrientes. Entonces, existen en función de a dónde nosotros lo vamos a utilizar o a dónde lo vamos a conectar, que las corrientes primarias típicas que puede soportar pueden ser valores de razonables, por ejemplo, como los de 10, 15, 20, o valores muy grandes. Bueno, imagínense en una línea de alta tensión, ¿no es cierto?, donde esas corrientes tienen valores
recontra fuerte, alto, muy grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el primario tiene que estar. Por supuesto, la envergadura de un transformador de ese tipo, bueno, va a estar en relación básicamente a esa corriente, ¿no? La corriente del primario. Mientras que la corriente del secundario es una corriente típica que se adecua a qué cosa? A las posibilidades de los instrumentos, porque ahí van a estar conectados, que puede ser 1 ampere o pueden ser 5 amperes, son los valores típicos de las corrientes nominales en el secundario. Bueno, la potencia nominal de un transformador de corriente como el que estamos viendo, ¿a qué va a estar en función de qué? Como toda potencia, ¿no es cierto? Siempre va a depender del uso que se le va a dar y básicamente cualquier máquina de la carga que va a tener, ¿no es cierto? La carga, o sea, ¿para qué va a ser utilizado? ¿Qué es lo que va a ser conectado a ella? En este caso, ¿qué es lo que vamos a conectar en el secundario? ¿Y qué conectamos en el secundario? Y conectamos instrumentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, la potencia nominal del transformador va a estar determinada por la cantidad, básicamente por la cantidad de instrumentos que le vamos a conectar y del tipo de instrumento. Pues ya sabemos que existen instrumentos magnetoeléctricos que tienen un determinado consumo que es el más bajo, en cambio los electromagnéticos, los electrodinámicos tienen un consumo un poquito más fuerte y así sucesiva. Entonces existen tablas que tipifican los valores de potencia de consumo, ¿no es cierto? O sea, de determinados tipos de instrumentos, ¿no es cierto? Pero además, y recordemos como a veces las distancias de colocación del transformador y el instrumento son grandes, también existen o pueden existir pérdidas debido a que esas distancias en los conductores, ¿no es cierto?, de transportes de la señal y como son, digamos, distancias largas, ¿no es cierto? Por lo tanto, según la sección del conductor, ¿no es cierto? Va a haber una determinada pérdida por cada metro que también se puede tabulado y se puede determinar la pérdida o la potencia que consumen esas longitudes, digamos, de pares de conductores conectados. Bueno, sumadas todas esas potencias de consumo de instrumento y de conductor, entonces se hace un reconto de todas ellas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se determina cuál va a ser la potencia nominal que va a tener ese transformador, ¿no es cierto? Se expresa en volt-ampere, ¿no es cierto? Bueno, como toda máquina eléctrica, se expresa en potencia aparente. Hay dos situaciones que son muy importantes a tener en cuenta cuando nosotros utilizamos un transformador de intensidad. Resulta que un transformador de intensidad, ¿no es cierto?, siempre el primario va a estar conectado, como dijimos recién, en serie con la línea. Entonces, ¿qué puede ocurrir en una línea en funcionamiento? Imaginemos que exista algún problema y que en algún lugar se ha producido un cortocircuito, ¿no es cierto?, hacia el lado de la carga. ¿Qué va a pasar? Entonces, como se ha producido un cortocircuito, la corriente que va a circular en ese instante, cuando se ha producido el cortocircuito, es la corriente de cortocircuito, ¿no es cierto?, que inclusive se puede calcular si se conoce la impedancia de cortocircuito, y ese es otro tema que ustedes lo van a estudiar en otra materia, ¿verdad?, en redes eléctricas, en líneas eléctricas. Pero bueno, de última, son corrientes muy fuertes, ¿no es cierto? Y que resulta que como el primario del transformador está conectado en serie, la corriente del cortocircuito va a circular por ese primario. ¿Qué quiere decir entonces? Si ese primario tiene que estar adecuado o tiene que ver la posibilidad de que circule por él esa corriente de cortocircuito, pero en un determinado tiempo, no es que va a circular en forma permanente. ¿Por qué? Porque se supone de que van a actuar las protecciones que van justamente a ayudar a esa línea o que van a proteger a esa línea para sacarla de servicio en el menor tiempo posible, porque tenemos ese cortocircuito hasta que sea reparado y acondicionado el sistema para su funcionamiento normal. Entonces, esa situación de que puede circular por el primario una corriente muy fuerte hace que la necesidad de que se definan
dos conceptos, ¿no es cierto?, que se llaman intensidades límite. En realidad son corrientes admisibles máximas que pueden circular por el primario y que el transformador tiene que soportarla, pero un determinado tiempo. Ese determinado tiempo se establece en un segundo o menos, ¿no es cierto? Y que es el tiempo que se supone que ya tienen que actuar las protecciones, sacando o fuera de servicio eso, y bueno, ya evitando que siga circulando la corriente. Y lo tiene que soportar sin destruirse ese transformador. ¿Y cómo se puede destruir el transformador? Y por una condición térmica o por una condición dinámica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y vamos a tener un parámetro que se llama intensidad límite térmica y otro que se llama intensidad límite dinámica. ¿Qué es lo que son eso? Intensidad límite térmica es, digamos, la máxima corriente eficaz que puede soportar ese bobinado primario. Por ahí dijimos que va a pasar el secundario y no tiene problema, que va a circular por el primario y que la puede soportar durante un segundo sin dañarse el transformador, ¿no es cierto? Y eso, ¿de dónde proviene? ¿De dónde surge? Y de un análisis que se hace en base a las ecuaciones que ya conocemos, ¿no es cierto?, del calor producido en los conductores por efecto Joule, y a partir de ahí, teniendo en cuenta que la corriente que va a circular es la corriente de cortocircuito, se despeja ese valor de ella y es un valor calculado por los parámetros que se analizan ahí, ¿no es cierto? De alguna manera, esos parámetros definen un parámetro importante que es la corriente límite térmica. Entonces, ¿qué es lo que es la corriente límite térmica? Es la máxima intensidad eficaz, como dice ahí, que el devanado primario puede soportar durante un segundo sin peligro. Entonces, ¿por qué? Porque dijimos que en ese tiempo o menos de ese tiempo ya van a actuar las protecciones y lo van a sacar. Y sacar el servicio, ¿no? A toda la línea, a todo el sistema, hasta que se repare el daño. Y el transformador no tiene que destruirse, porque si no tendríamos que estar cambiando transformadores cada vez que ocurre una situación inconveniente como esa. Y bueno, y estas máquinas son realmente, tienen su costo, entonces no es tan fácil. Bueno, ahora, lo único que mencioné es que por efecto térmico, o sea, por calentamiento, no se dañe. Pero así como no se debe dañar por la situación de calentamiento cuando ocurre una corriente de cortocircuito, también existe la situación de lo que define la intensidad límite dinámica, y que es que no se dañe por efectos dinámicos. ¿Qué es lo que son los efectos dinámicos en un transformador? Y bueno, son muy notables, o a veces los podemos sentir, y son esas vibraciones que se producen. ¿A dónde? Fundamentalmente en las chapas que conforman el núcleo del transformador. Nosotros sabemos que el núcleo no es una masa concreta, ¿no es cierto?, o sea, maciza o completa, sino que está conformado por una superposición de chapas, ¿no es cierto?, ajustadas adecuadamente. Bueno, pero esas chapas, bueno, están en aproximación y en ajuste, pero a veces por una situación de desajuste precisamente pueden tener pueden tener vibraciones en ellos, o sea, se producen efectos. ¿Se acuerdan lo que cuando analizamos instrumentos de ese tipo? Repulsiones y atracciones que hacen acercamientos y separaciones que de alguna manera se traducen en vibraciones audibles para nosotros, pero las vibraciones, más que el efecto audible, lo problemático es el efecto térmico, que puede ser dañino y romperse, eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se llama intensidad límite dinámica. ¿Y qué es lo que es? Es la máxima corriente que puede soportar el transformador, similar a lo anterior, ¿no es cierto? Pero en su devanado primario, sin que el transformador, sin sufrir esfuerzos electrodinámicos que produzcan su rotura. O sea, que como que se desarme el transformador, el núcleo fundamentalmente. Entonces, existe una corriente límite dinámica que debe ser respetado o condicionado. Eso aproximadamente es 2,5 veces la corriente límite térmica, o sea, mucho más grande todavía. De todos modos, cualquiera de las dos son valores muy altos y están expresados en kiloamperes en relación a las corrientes nominales que circulan por él, ¿no es cierto?
Bueno, fíjense que un poco tratando de resumir todas esas cualidades, acá mostramos la fotografía de un transformador, un TI, un transformador de corriente, y que en su chapa de especificaciones, como lo vemos ahí, ¿no es cierto?, tiene transformador de intensidad. Fíjese, bueno, tiene una característica que hace, bueno, que siempre es consideración de la empresa fabricante y una numeración, ¿no es cierto? Pero nos dice, fíjese, Ampere nos dice 25/5. ¿Qué es lo que es eso? Es la relación de transformación expresada en el parámetro característico del primario y del secundario. O sea, 25 amperes en el primario, 5 amperes en el secundario. La potencia en volampere, 10. ¿Qué es lo que es? 10 vatios. Es en realidad volampere sería, ¿no es cierto? Esa es la presión porque se expresa potencia aparente. 50 Hz, la frecuencia a la que funciona. Fíjese la tensión de servicio, porque este es un transformador de corriente, pero va a estar adaptado para una determinada tensión y eso está en función de la aislación que tiene. Tensión de servicio, 1000 voltios, ¿no es cierto? Hasta ese valor puede soportar. La clase 1. Eso estaba en relación al error, ¿no es cierto?, que puede tener, o sea, la calidad de este transformador. Fíjese lo que tenemos acá. 5 nos dice que KAD, que es lo que es la corriente límite dinámica, que es un parámetro importante. Y la corriente límite térmica es de 2 amperes, ¿no es cierto? Bueno, el otro parámetro que tenemos ahí en realidad es un parámetro que normalmente hace referencia a las cualidades del transformador para ser usado en condiciones de cargas no lineales, ¿no es cierto? Que es el efecto que producía, ¿se acuerdan? Según lo que vimos en el capítulo anterior. Pero bueno, básicamente las características muy importantes del transformador son la relación de transformación, la potencia, la frecuencia, la tensión de servicio, la clase y las dos corrientes límites, térmica y dinámica, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos comprar, queremos especificar, queremos pedir, solicitar un transformador, tenemos que hacer referencia a esas cualidades, ¿no es cierto? Fíjense que como ahí hemos visto un formato de estos transformadores, otro de los formatos directamente es el transformador tiene su secundario, pero el primario simplemente es una ventana para que pase una barra por donde está circulando la corriente eléctrica. En ese caso, la relación de transformación, o mejor dicho, el devanado primario tiene una sola espira, se considera eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se conecta? Bueno, ya dijimos que el transformador de corriente, estamos hablando, ¿cómo se conecta? En serie, ya lo dijimos, y bueno, en el secundario conectamos lógicamente los instrumentos. Si es si es monofásico, si es trifásico, y según tengamos nosotros un sistema trifilar o un sistema tetrafilar, pero de alguna manera los dos recurren a una conexión similar. Fíjense, a ver, analizamos el tetrafilar, que es tal vez es una conexión en estrella, ¿no es cierto? Tenemos en la forma que lo hemos hecho igual al monofásico en cada una de las fases, ¿no es cierto? Y los secundarios sí los conectamos a los instrumentos y con una conexión en estrella porque recurrimos a un neutro común. ¿No es cierto? Si fuese una conexión trifilar, o sea, 3 conductores, y bueno, vamos a tener en cada uno de ellos el primario, conectado en serie como siempre, y los secundarios con una conexión tipo estrella como la que vimos recién. Es decir, recurrimos a una conexión similar a la que vimos antes. Bueno, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Es decir, siempre es necesario recurrir al conocimiento del sistema que tenemos para que hacer adecuada la conexión de estos transformadores. Entonces los hay acá está analizado como para un sistema trifásico como 3 transformadores monofásicos, ¿no es cierto? Pero existen también transformadores trifásicos pero la conexión la tenemos que hacer en forma similar como si fueran 3 monofásicos.
Y las disposiciones constructivas van a estar en relación a dónde va a ser empleado, qué forma y qué aislamiento pueden tener. Por ejemplo, si se es en función del empleo, existen los transformadores de línea, los transformadores de laboratorio. Los de línea, ¿no es cierto?, son los que nosotros los tenemos instalados en los lugares, a las intemperies, donde tenemos grandes, las grandes corrientes y donde están sometidos en forma permanente a qué cosa, a las inclemencias del tiempo, a la sobrecarga, a todos los elementos que de alguna manera pueden afectar en la alta tensión y en la intemperie básicamente. En cambio, los de laboratorio son de tamaño más pequeño porque son usados, ya sabemos, en recintos cerrados y muchas veces en condiciones climatizadas y ambientadas a un uso mucho más suave en cuanto a las condiciones climáticas, por lo menos. Según la forma, va a ser, hay formas diversas, como las que mencionamos ahí, de barra, de núcleo rectangular, de agujero transversal y anillos cruzados. Fíjense en que mostramos algunas de las formas típicas que tienen estos transformadores, ya sea con fotografía o con esquemas como los que vemos, que de alguna manera en corte nos muestran el primario, nos muestran el secundario, ¿no es cierto? Y los núcleos magnéticos que tienen ellos, ¿no es cierto? Fíjense en la forma muy curiosa que pueden tener estos transformadores, ¿no es cierto? Según las formas que tengan, ¿no es cierto? Diferentes ahí, es decir, con bobinas cruzadas, es decir, con núcleos rectangulares, una forma muy típica de los transformadores del laboratorio, los internos, ¿no es cierto? De agujero transversal, fíjese en donde nosotros tenemos primario y primario y secundario, o donde el primario simplemente es un agujero para que cruce, digamos, el cable. Uy, ese no. El aislamiento que pueden tener estos transformadores puede ser seco, de masa sólida, de resinas endurecidas o de aceite. Cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, según el uso, a dónde va a estar, las condiciones de las tensiones que van a soportar. Cuando son, fíjense en el aceite pueden existir, así como existen para autos también los aceites sintéticos, existen también los aceites minerales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, existe una diversidad de aceites que pueden usarse, pero si no, resinas endurecidas, ¿cuáles pueden ser? El epoxi, poliuretano, poliéster, es decir, hay todas unas tecnologías de materiales apropiadas para este tipo de aislamiento, ¿no es cierto? Las masas sólidas, ¿qué es lo que son? De alguna manera son baquelitas, grafitos, porcelanas, ¿no es cierto?, que se estructuran para poder hacer la envoltura, la cobertura general y el aislamiento del transformador. Y el aislamiento seco siempre se caracterizó por los papeles o por los barnices, ¿no es cierto?, que normalmente tienen los transformadores, ¿no es cierto? Una vista general así de distintos tipos de transformadores o distintas formas que tienen los transformadores de corriente, sumados a los que ya vimos, son como los que vemos ahí. En lo que están a la derecha, en la parte superior derecha, hace referencia a transformadores que están ubicados en las playas de maniobra, en la playa de servicio, por ejemplo, de subestaciones donde tenemos valores a veces considerablemente altos y por lo general el aislamiento es de aceite. Bueno, seguimos avanzando un poquito a ver si completamos o por lo menos dejamos casi listo este capítulo. Los transformadores de tensión. Fíjense, la conexión ya la habíamos mencionado, que es en paralelo. Dijimos que se pueden usar acá lo que no se podía usar en los transformadores de corriente. Sí se pueden usar acá los fusibles, ¿no es cierto? Porque acá pueden quedar abierto el bobinado secundario y no hay ningún problema, cosa que no ocurría con el transformador de corriente. La relación de transformación, bueno, es también en función de los parámetros.
parámetros, en este caso los parámetros de tensión. Y también se define una relación de transformación nominal, que es la que se utiliza para determinar los valores de cálculo, cuando nosotros utilizamos un transformador y cargado con un instrumento, ¿no es cierto? Determina un error de relación igual o similar, bueno, en este caso porque el parámetro es tensión, anteriormente era corriente, pero similar, que se define un error absoluto que está basado en el valor calculado, medido, uso 2, y calculado con la relación de transformación y el valor real. A partir de ahí se define el error de tensión, tanto por 1 o en tanto por ciento, ¿no es cierto? Y eso se expresa. Esos dos parámetros, el error de relación, sumado al error angular, que ¿cuál es el error angular en este caso? La diferencia angular entre E sub 1, que la vemos en el gráfico, entre E sub 1 y U sub 1. Esta que tenemos acá, ¿no es cierto? Y la diferencia angular que tenemos entre U sub 2 y E sub 2, eso definen un error, también proporciona un error en el cálculo, en la medición y el cálculo. También ángulo de pérdida, ángulo de error, y que entre los dos hacen referencia a lo que se llama la clase. O sea, en igual condición que el transformador de corriente. Se define la clase, que es un número que expresa la calidad. Y tenemos clases 0,1, 0,2, 0,5. Cuanto más pequeña la clase, de mayor calidad es el transformador, ¿no es cierto? Existen tablitas similares a las que vimos antes, ¿no es cierto?, que relacionan la clase con los errores que se producen, ¿no es cierto?, en los errores de relación y o de tensión, como lo menciona acá, y el error angular que sobreviene cuando se usa un transformador. Las tensiones nominales van a ser también consideraciones típicas o estandarizadas, ¿no es cierto?, de uso del primario y el secundario. En el primario, ¿cuál vamos a tener? Y del primario, según las tensiones que tengamos en el primario, que puede ser 13.200, acuérdense, según los sistemas estandarizados. Y en Argentina son 13.200, 33.000, 66.000, 132.000 e inclusive hasta 500.000 voltios, ¿no es cierto? Según sea para producción o para transporte de la energía eléctrica. Y en el secundario, ¿cuál va a ser? Y normalmente suelen estar estandarizados en valores de 110 voltios, inclusive hasta 65 voltios es un valor que también se usa, ¿no es cierto? Y que podemos encontrar. Bueno, de alguna manera, al ver el transformador, nosotros vamos a ver cuál es el parámetro del secundario, ¿no es cierto? Porque justamente eso va a estar expresado como la relación de transformación. Entonces, la potencia nominal, igual que en el caso anterior, va a depender de la cantidad de instrumentos que nosotros le conectemos al secundario. Secundario y bueno, y de la longitud que pueden tener los conductores que llevan la señal desde la plana de maniobra hasta la sala de control. En el caso de sobrecarga, ¿se acuerda que antes teníamos en el transformador de corriente la corriente límite térmica y el límite dinámica? En el caso de los transformadores de tensión no hay demasiada sobrecarga, porque la tensión se supone que no tiene que variar, es una condición que se le establece a las empresas de proveedores de energía eléctrica, no tiene tener variaciones muy grandes, a lo sumo está en el orden de del 10% o eventualmente un 20%, es decir, son valores pequeños, en realidad 3% es lo que debería ser, pero bueno, normalmente esos no son valores altos, entonces de alguna manera el transformador ligeramente sobredimensionado puede soportar esas condiciones de variación y no va a tener inconvenientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es un parámetro, la sobrecarga no es un parámetro que tenga una decisión importante al decidir o elegir un transformador. Los consumos, lo mismo que antes, en base a los volt-ampere que de los elementos que están conectados en él, ¿no es cierto?, en el secundario. Las conexiones son similares a las que nosotros hacíamos cuando hacíamos medición de potencia. Cuando hacíamos medición de potencia, cómo se conectan, ya sabemos, en paralelo, entre la fase y el neutro, si es una conexión estrella, o entre distintas fases, si es una conexión en triángulo.
Bueno, las disposiciones constructivas, así como lo vimos para transformadores de corriente, también van a depender del empleo, del aislamiento o de los parámetros que se están midiendo. Lo mismo es el empleo, si es para utilizar en las líneas, o sea, si va a estar a la intemperie o va a estar utilizado en laboratorio. Si hace referencia al aislamiento, también similar a lo anterior, o sea que se repite prácticamente lo que uno estudia, lo que uno ve, lo que conoce para los transformadores de corriente. Seco, de masa sólida, las resinas endurecidas o de aceite, y son los mismos que se utilizan en los transformadores de corriente. Y bueno, y los transformadores así, ya vemos que la magnitud va a ser si está en baja tensión, en alta tensión o en muy alta tensión, bueno, de acuerdo a eso van a ser las formas y las características que van a tener transformadores de este tipo. Así, nosotros tenemos transformadores con formas o formatos de construcción como los que vemos ahí, e inclusive hasta formatos muy parecidos a los que veíamos en los transformadores de corriente, que lo vimos en la última filmina que hacía referencia a eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es muy diferente ver un transformador de laboratorio, como el que tenemos acá en el centro de la figura, a ver un transformador de tensión que se usa en una subestación transformadora, y donde los valores son muy diferentes, muy grandes, y las condiciones a las que son sometidos cada uno de ellos también es realmente muy grande y muy importante esa diferencia. O sea, la intemperie, todas las condiciones excesivas, ¿no es cierto?, de calor, de temperatura, del sol, la lluvia, vientos y todo eso que influye. Entonces esas características influyen en el funcionamiento, pero básicamente en las características constructivas, ¿no es cierto?, y en el uso de los diferentes aislantes. Lo que vemos ahí, ¿no es cierto?, como elemento, como esas aletas que tiene, bueno, son los efectos de las disipaciones térmicas y de la mejor aireación de la máquina en sí, ¿no es cierto? Y con él de sus bobinados internos o eventualmente del aceite si lo contiene internamente. Bueno, con eso habríamos terminado lo que sería la unidad temática,